Durante 40 años, don Roberto García se arrodilló en la misma esquina de la Ciudad de México, con su caja de madera desgastada y sus manos manchadas de betún. Lo que nadie imaginaba es que este humilde limpiabotas guardaba un secreto que lo convertiría en millonario. Y todo comenzó a revelarse el día que un cliente curioso notó algo extraño en sus zapatos. Esta es la historia real de cómo la perseverancia y una visión extraordinaria transformaron la vida de un hombre que el mundo había ignorado durante décadas. Don Roberto llegó a la Ciudad de México en 1983 con apenas 18 años y los bolsillos vacíos. Venía de un pueblito en Oaxaca, donde la pobreza no era una condición, sino un destino. Su padre le había dicho antes de morir que un hombre honrado siempre encontraría su camino. Y Roberto se aferró a esas palabras como si fueran un mapa del tesoro. Consiguió una caja de limpiabotas usada por 50 pesos y se instaló frente al Palacio de Bellas Artes, donde los ejecutivos y turistas pasaban apurados, casi sin mirarlo. Los primeros años fueron brutales. Ganaba apenas lo suficiente para comer tortillas con frijoles y dormir en un cuarto compartido con otros 5 hombres. Pero Roberto tenía algo que lo distinguía, una obsesión casi enfermiza por hacer su trabajo a la perfección. Mientras otros limpiabotas terminaban un par de zapatos en 5 minutos, él se tomaba 15, estudiando cada arruga del cuero, aplicando el betún con movimientos precisos, como si estuviera pintando la Capilla Sixtina. Los clientes notaban la diferencia y muchos comenzaron a buscarlo específicamente. Con el tiempo, Roberto desarrolló una memoria fotográfica extraordinaria. Recordaba no solo los rostros, sino también los zapatos de cada cliente, sus marcas, sus desgastes, sus historias. Sabía que don Alfredo, el abogado del traje gris, tenía una rosadura en el talón izquierdo por caminar arrastrando el pie, que la señora Mariana prefería un brillo moderado porque el exceso le parecía vulgar, que el joven Daniel, un vendedor de seguros, usaba zapatos 2 tallas más grandes porque no podía permitirse unos nuevos. Roberto no solo limpiaba zapatos, estudiaba vidas a través del cuero gastado. Y fue precisamente esa atención al detalle lo que cambiaría su destino para siempre. Un martes de febrero del 2023, cuando Roberto ya tenía 60 años y las arrugas en su rostro parecían surcos en tierra seca, llegó un cliente nuevo. Era un hombre joven de unos 35 años, con lentes de diseñador y un portafolio de piel italiana. Se llamaba Mauricio Sandoval y era coleccionista de arte. Se sentó en el banquito de Roberto casi por accidente, porque su reunión se había cancelado y tenía tiempo que matar. Mientras Roberto trabajaba en sus zapatos con esa concentración de cirujano, Mauricio notó algo inusual. En la caja de herramientas del limpiabotas, entre los cepillos y las latas de betún, había un pequeño cuaderno de hojas amarillentas y en la tapa de ese cuaderno, apenas visible, había un dibujo a lápiz de una calidad extraordinaria. El retrato de una mujer con ojos tristes que parecían seguirte sin importar desde dónde lo miraras. Mauricio se quedó paralizado. Era coleccionista y marchante de arte desde hacía 15 años y había aprendido a reconocer el talento genuino cuando lo veía. Ese dibujo, hecho probablemente con un lápiz de 2 pesos en un cuaderno barato, tenía algo que muchas obras de museos no lograban capturar. Tenía alma. «Disculpe, don Roberto», preguntó con voz temblorosa, señalando el cuaderno. «Ese dibujo, ¿lo hizo usted?». Roberto levantó la vista, sorprendido de que alguien se fijara en eso, y asintió con timidez. Mauricio sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Tiene más dibujos?», preguntó. Roberto dudó un momento, como si estuviera a punto de revelar un secreto que había guardado toda su vida. Luego, lentamente, sacó de debajo de su silla una caja de cartón desgastada, atada con cordel. Dentro había 40 años de arte. Mauricio no podía creer lo que veían sus ojos. Cientos de dibujos y acuarelas,
cada uno una obra maestra en miniatura. Retratos de clientes que Roberto había memorizado y dibujado después de que se iban. Escenas callejeras capturadas con una sensibilidad que rivalizaba con los grandes maestros mexicanos. Estudios de manos, de zapatos, de rostros cansados, toda una galería del México invisible, del México que camina con los zapatos gastados y la dignidad intacta. Cada pieza estaba firmada con una pequeña R en la esquina inferior derecha. Roberto explicó con voz suave que había aprendido a dibujar de niño, viendo a su abuelo hacer retablos en la iglesia del pueblo. Cuando llegó a la ciudad, el arte era lo único que lo mantenía cuerdo, lo único que le recordaba que era más que un par de manos manchadas de betún. Cada noche, en su cuartito, bajo la luz de una vela primero y luego de un foco desnudo, dibujaba. Nunca le había mostrado su trabajo a nadie porque pensaba que ¿quién iba a interesarse en los dibujos de un limpiabotas? Mauricio estaba temblando de emoción. Don Roberto le dijo con una solemnidad que rayaba en lo religioso: usted no es un limpiabotas que dibuja, usted es un artista que limpió zapatos para sobrevivir. Estos dibujos son extraordinarios. Con su permiso, me gustaría mostrarlos a algunas personas. Roberto no entendía muy bien qué estaba pasando, pero algo en la sinceridad de Mauricio lo convenció de confiar. Durante las siguientes semanas, Mauricio se convirtió en un hombre poseído. Fotografió cada dibujo, investigó el contexto, preparó un portafolio, contactó a curadores críticos y galeristas de alto nivel. La respuesta fue unánime y apabullante. Aquello era arte verdadero, arte que no había pasado por academias ni por el filtro de las modas. Arte puro surgido de la necesidad de un alma de expresarse. En 3 meses Mauricio había organizado una exposición en una de las galerías más prestigiosas de la colonia Roma. La noche de la inauguración, Roberto llegó con el mismo pantalón remendado y la misma camisa que usaba para limpiar zapatos porque no tenía otra ropa. Mauricio le había ofrecido comprarle un traje, pero Roberto se negó con dignidad. «Soy quien soy», dijo simplemente. Cuando entraron a la galería, Roberto se detuvo en seco, atónito. Sus dibujos, aquellas pequeñas ventanas a su alma que había creado en la soledad de 4 décadas, estaban enmarcados profesionalmente, iluminados con luz perfecta, colgados en paredes blancas como joyas en terciopelo. Había más de 200 personas, críticos, coleccionistas, periodistas, todos observando su obra con reverencia. Una mujer lloraba frente al retrato de la señora con ojos tristes, la misma del cuaderno. Un hombre de traje elegante estaba negociando la compra de una serie de retratos de clientes. Los flashes de las cámaras estallaban como pequeños soles. Los críticos de arte quedaron fascinados por lo que llamaron el realismo marginal de Roberto, una corriente que él había inventado sin saberlo. Sus obras capturaban la México invisible con una honestidad brutal y una ternura que rompía el corazón. Un retrato de un niño vendedor de chicles se vendió por 50,000 pesos esa misma noche. Una acuarela de la estación del metro en hora pico, pintada de memoria en servilletas de papel pegadas con cinta adhesiva, alcanzó los 80,000. Para el final de la velada, se habían vendido más de 60 obras por un total que superaba los 3 millones de pesos. Roberto no podía procesar lo que estaba sucediendo. Mauricio le explicó que después de la comisión de la galería y sus propios honorarios, como agente, que serían modestos, Roberto se llevaría casi 2,5 millones de pesos, y eso era solo el comienzo. Había obras suficientes para 3 exposiciones más. Había interés internacional, había museos preguntando por retrospectivas, pero la verdadera transformación de Roberto no vino del dinero, sino del reconocimiento. Durante 40 años había sido invisible, una figura agachada en una esquina que la gente pisaba metafóricamente sin verla realmente. Y de pronto, el mundo lo miraba no con lástima, sino con admiración. No como un pobre hombre que limpiaba zapatos, sino como un artista que había documentado la esencia de una ciudad y su gente con una sensibilidad única. Los periódicos publicaron su historia, una revista de arte
le dedicó la portada. Una universidad le ofreció dar talleres a estudiantes, no para enseñarles técnica, sino para enseñarles a ver, a realmente observar el mundo como Roberto lo había hecho durante 4 décadas. Con el dinero de las primeras ventas, Roberto hizo algo que sorprendió a todos. Compró una casa pequeña en su pueblo natal de Oaxaca y creó un centro cultural gratuito para niños. Contrató maestros de arte, compró materiales, abrió las puertas a cualquier niño que quisiera aprender, porque Roberto sabía lo que era tener un don y no tener los medios para desarrollarlo. Sabía lo que era dibujar en servilletas robadas de una fonda, porque no podías comprar papel. Sabía lo que era el talento ahogándose en la pobreza. También pagó la universidad de 5 jóvenes limpiabotas que trabajaban en el centro, diciéndoles que sus sueños merecían la misma oportunidad que ahora tenían sus dibujos. Las siguientes exposiciones fueron aún más exitosas. Una galería en Nueva York mostró su obra y la revista Artforum le dedicó un artículo de 8 páginas. Un coleccionista de San Francisco pagó $200,000 por una serie completa de retratos. El Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México adquirió 20 piezas para su colección permanente. En 2 años, Roberto había acumulado una fortuna de más de 25 millones de pesos. Era oficialmente millonario, pero seguía siendo el mismo hombre. Seguía usando sus camisas remendadas. Seguía comiendo en las mismas fondas baratas. Seguía visitando la esquina frente al Palacio de Bellas Artes, donde había pasado 4 décadas arrodillado. Un periodista le preguntó una vez por qué no se compraba un auto lujoso o una casa en una colonia elegante. Roberto sonrió con esa sonrisa suave que había perfeccionado durante años de tratar con clientes impacientes y respondió que él ya era rico cuando limpiaba zapatos, solo que nadie lo sabía, ni siquiera él mismo. La riqueza no estaba en el dinero, sino en haber tenido la disciplina de crear algo bello cada noche durante 40 años, en haber mantenido viva su humanidad en una ciudad que te entrena para volverse duro e insensible. El dinero era agradable si le daba libertad y le permitía ayudar a otros, pero la verdadera fortuna había estado siempre en sus manos, en su capacidad de ver belleza donde otros veían miseria, de crear arte donde otros veían solo cansancio y derrota. Mauricio, el coleccionista que había descubierto su secreto, se convirtió en algo más que su agente. Se convirtió en su amigo y en el guardián de su legado. Juntos crearon una fundación para apoyar a artistas marginales, aquellos cuyo talento florecía en las sombras, porque la sociedad había decidido que su origen los descalificaba. Becaron a decenas de jóvenes, montaron exposiciones de arte callejero, dignificaron el trabajo de los artistas invisibles que pintan murales en barrios olvidados o tallan madera en mercados populares. Roberto se convirtió en una leyenda viviente, el limpiabotas millonario que demostró que el arte verdadero no necesita pedigrí ni academias, solo necesita alma, disciplina y la valentía de crear incluso cuando nadie está mirando. Hoy, a sus 62 años, Roberto divide su tiempo entre la Ciudad de México y Oaxaca. Ya no limpia zapatos, pero sigue dibujando todos los días. Ahora, en un estudio espacioso con luz natural y materiales de primera calidad que alguna vez solo pudo soñar. Sus obras se cotizan en decenas de miles de dólares y hay lista de espera de coleccionistas. Pero lo que más orgullo le da no son las ventas ni la fama, sino las cartas que recibe de jóvenes que le dicen que su historia les dio esperanza, que les enseñó que el talento y la perseverancia pueden vencer cualquier circunstancia. Roberto García demostró que a veces la fortuna no está en lo que encuentras, sino en lo que llevas dentro, esperando pacientemente a ser descubierto, y que 40 años no son tiempo perdido. Si cada día construiste algo bello, incluso si nadie lo veía, porque el verdadero secreto millonario de don Roberto no eran sus dibujos, era su inquebrantable fe en que su vida tenía significado, su trabajo tenía valor y su arte merecía existir con o sin aplausos, con o sin dinero, con o sin reconocimiento. Esa fe, esa dignidad silenciosa, esa riqueza interior,
fue lo que finalmente el mundo reconoció y celebró. Y es por eso que su historia nos recuerda que nunca es tarde para que el mundo descubra lo que siempre estuviste creando en silencio.